Arrancamos esta segunda entrega de estadística descriptiva y el día de hoy veremos el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y la kurtosis. El coeficiente de variación, recordemos que es una medida de dispersión. En cambio, el coeficiente de asimetría y la kurtosis nos permiten entender la forma de los datos. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética de los datos, multiplicado por 100. Dado que el coeficiente de variación mide unidades estándares, es una herramienta poderosa para analizar datos heterogéneos. Vamos a ver un ejemplo de esto. Mientras tanto, vamos a recurrir a nuestros datos modelos y lo que vamos a hacer en este momento es identificar las medidas que nos sirven para nuestro análisis. Estas son la desviación estándar. Vamos a pintarla de otro color y la media. Para los datos de la izquierda, así como para los datos de la derecha. Bien, una vez identificado, aplicamos la fórmula que vimos recientemente, coeficiente de variación, que sería igual a la desviación estándar dividido entre su media aritmética y multiplicado por 100. Copiamos esta fórmula y listo. Bien, entonces lo que vemos en este momento es simplemente estamos corroborando de acuerdo a la información que tenemos en nuestras tablas resumen de estadística descriptiva, el cual nos indica que la dispersión presente en los datos de la derecha es mayor a los datos de la izquierda. Pero en este caso, como les decía, el mayor poder del coeficiente de variación radica en el hecho de que podemos medir tanto unidades que sean muy distintas como heterogéneas. Veamos este ejemplo en el cual tenemos hipotéticamente el peso y la estatura de un grupo de personas. Previamente hemos dispuesto acá las tablas de datos descriptivos y lo que vamos a hacer es marcar las medidas que nos interesan, la desviación estándar y la media. Observemos que tanto la media como la desviación estándar del peso y de la estatura son bastante diferentes. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que la dispersión de datos presente en el peso es realmente mayor de la que hay en la estatura? Entonces, para eso nos auxiliamos del coeficiente de variación, el cual mide unidades estándares. Lo dividimos entre su media multiplicado por 100. Copiamos esta fórmula, pero lo copiamos también con su etiqueta. Listo, y aquí entonces podemos corroborar que efectivamente el peso presenta una mayor dispersión en relación a la estatura. Y dado que estamos midiendo unidades estándares, podemos estar seguros de que esto es así. Vamos a ver ahora lo que corresponde al coeficiente de asimetría y la kurtosis. Dado que ambos se refieren a la forma de los datos, los veremos en su conjunto. Y lo que tenemos acá inicialmente es la fórmula que aplica a Microsoft Excel. Vamos a hacer una pequeña demostración. Me gusta siempre hacer demostraciones de las fórmulas para que podamos aplicarlas luego, ya sea en otros programas o de forma manual, si queremos corroborar la información que nos está arrojando, en este caso, la hoja de cálculo. Y lo vamos a trabajar como dos términos independientes. El primer término, el que estamos marcando justo en este momento, y el segundo término de esta forma. Así lo vamos a dividir para poder ejemplificar y simplificar el cálculo. Recordemos que el coeficiente de asimetría lo que nos indica es la forma de los datos. Más abajo tenemos tres representaciones. La del centro, por supuesto, representa una distribución simétrica.
Las de los lados son distribuciones asimétricas, tanto negativas como positivas. La kurtosis presenta igualmente, tenemos la fórmula de Microsoft Excel, la cual estaremos abordando más adelante. En este caso vamos a dividirlo en 3 términos. Este sería nuestro primer término. Aquí tendríamos nuestro segundo término. Y este sería nuestro tercer término. Recordemos que la kurtosis lo que nos indica es qué tan agudo o qué tan alto es el pico que presenta los datos. Y dependiendo de esto, tiene nombres diferentes. Las que tienen el pico más alto se les conoce como leptocúrtica, las del pico medio mesocúrtica, y las que presentan una distribución más plana se les conoce como platocúrtica. Regresamos a nuestro conjunto de datos y lo que haremos acá es identificar dentro de nuestras tablas de estadísticas descriptivas tanto el coeficiente de asimetría como la kurtosis. En este caso, los datos de la derecha presentan un coeficiente de asimetría y una kurtosis superior a los datos de la izquierda. Mientras más grande el valor, en el caso del coeficiente de asimetría, mayor es la asimetría o el sesgo que presentan los datos. Mientras mayor el valor de la kurtosis, mayor será la altura o el pico que presenta en su forma. Dado que esto es un análisis bastante visual, lo que vamos a hacer es auxiliarnos en este momento con nuestra hoja de frecuencias, la cual tenemos publicada en nuestra página web. Entonces ubicamos los datos, pero acá vamos a limpiar los datos manuales que teníamos previamente y listo. Aquí entonces podemos observar mejor la asimetría que presentan los datos de la izquierda, una ligera asimetría. Así lo demuestra también el diagrama de cajas en la parte superior, donde la media, que está representada en el punto verde, se mostraba cargado hacia la derecha. Pero vamos a hacer la prueba ahora con los datos de la de la derecha para hacer el análisis. Los pegamos y aquí podemos corroborar que tenemos una asimetría mayor. Fíjense bien en el punto verde que está en el diagrama de cajas en la parte superior, donde queda completamente fuera de la cajita. La cajita representa los cuartiles del conjunto de datos. Más adelante veremos estos conceptos que son muy importantes. Veamos nuevamente los datos de la izquierda para que veamos su forma y podamos compararlo. Ajá, listo. Y aquí podemos ver entonces que tanto en la forma como en la altura representa una mayor variación los datos de la derecha. Vamos ahora rápidamente a hacer una pequeña demostración, como les comentaba anteriormente, con las fórmulas que aplica la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Y aquí tenemos la fórmula de la kurtosis, que dijimos que la dividíamos en 3 términos. Aquí tenemos el primer término, podemos ver en la barra de fórmulas cómo está aplicado. Un segundo término que está ubicado en la columna I, que representa las diferencias entre cada observación con su media dividido entre la desviación estándar elevado a la cuarta. Y nuestro tercer término, que se refiere siempre al número de observaciones. Juntos los 3 operados obtenemos el valor de la kurtosis que podemos apreciar en nuestra tabla de estadística descriptiva. Hacemos lo mismo en este caso con la fórmula de la asimetría. Tenemos 2 términos, el primer término referido a las observaciones, el segundo término que está indicado en la columna J, que representa las diferencias, esta vez elevados al cubo, y juntos conforman finalmente el cálculo de la asimetría, que como podemos ver está indicado en nuestra
tabla de estadística descriptiva. Bien, y con esto entonces hemos cubierto los 3 tópicos que teníamos para el día de hoy: coeficiente de variación, coeficiente de asimetría y kurtosis.